Gutiérrez desde el Congreso de la República en vivo. Katia, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. El congresista Julio Rosas, acompañado del colectivo Parejas Reales, brindan una conferencia de prensa para presentar una propuesta en contra del proyecto de ley por la unión civil entre personas del mismo sexo. Consideran que la unión civil es inconstitucional, pues lo que busca el colectivo Parejas Reales es promover el matrimonio entre hombre y mujer. Vamos a escuchar parte de la explicación. En estos momentos tiene el uso de la palabra del congresista Jesús Hurtado. Vamos a escuchar. Criterios de carácter moral que el mundo cristiano no va a aceptarlo de ninguna manera, porque nosotros sí tenemos criterios que se basan en un principio que está en la Sagrada Escritura. Y por eso quiero animar a los 6 millones de evangélicos que están en todo el país a que mostremos nuestra actitud en contra de este proyecto de ley que ha presentado el congresista Bruce. Muchas gracias. Señores periodistas, vale la pena que clarifiquemos dentro de los puntos de vista que existe en el Perú, que consideramos que las personas tienen derechos que les asisten desde que nacen. Los derechos humanos son inherentes a cada individuo, desde que nace hombre y mujer. Las atracciones requieren libertades y no derechos. Y es más, nosotros somos fieles defensores de la familia. Tenemos que defender a la familia como base y fundamento de nuestra sociedad. En su momento, cuando ustedes consideren necesario, pueden entrevistar también al señor Fernando Yapari, que fue uno de los primeros que, si se habla de unión civil de personas del mismo sexo, él fue uno de los primeros en contraer matrimonio en Francia. Y ustedes pueden entrevistarle en el momento que consideren conveniente. Pero aquí estamos nosotros para defender a la familia. Tenemos que cuidar que nuestra sociedad no tenga ni un tipo de odios, no a la heterofobia, no a la homofobia, pero también no a la teofobia. Hay algunos que tienen temor, que cuando Dios habla comienzan a tener miedo. Nosotros somos peruanos que respetamos a todos por igual, porque somos iguales ante la ley. Ahora conviene que podamos chequear la Declaración Universal de Derechos Humanos. Claramente establece la protección a la familia. Si ustedes leen el artículo 16, dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, habla que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Entonces, nosotros tenemos que decir que respetamos la Declaración Universal, nuestra Constitución, y respetamos a todas las personas. Inclusive ustedes van a recabar en su momento mayor información que les vamos a dar, y estamos aquí para defender a la familia como base y fundamento de nuestra sociedad. Repito, las atracciones sexuales requieren libertades y no derechos especiales, porque ya los derechos les asisten por el hecho de ser seres humanos y ser personas. No se puede legislar en base a las atracciones, porque la familia no se define por lazos afectivos, sino por lazos consanguíneos. Si ustedes y el Perú quiere saber si son familias, se hace una prueba de sangre para determinar el ADN y ver quiénes son los hijos y los padres. Entonces no se puede legislar sobre afectividad, sobre amistad o por amor, sino sobre principios. Y vale decir que estas personas que han optado por esta orientación sí les asiste los derechos como seres humanos y que las atracciones requieren libertades. Les agradezco su atención a todos ustedes. Sí. Antes de pasar a la ronda de preguntas, desde la plataforma Parejas Reales, le hacemos entrega al congresista Julio Rosas, miembro de la Comisión de Justicia, donde el proyecto de ley va a ser debatido, un informe en el cual se concluye la inconstitucionalidad del proyecto de ley presentado por el congresista Bruce, para que el congresista pueda atender todos los argumentos que los ciudadanos que ratifican la defensa y la promoción del matrimonio como una institución natural y integral del Estado pueda defenderlo. Finalmente,
solamente termino diciéndoles que esto es parejas reales. Son familias, son ciudadanos que van día a día, trabajan, viven como cualquier ciudadano peruano, pero que tienen una autoestima por la institución familiar. Eso es lo que nos ha convocado, lo que nos ha unido y lo que nos ha permitido el día de hoy estar aquí para hacer sentir la voz de esos 43.000 peruanos que día a día y van a ir aumentando y van aumentando por la defensa de la familia, del matrimonio y por la defensa de nuestra Constitución. Muchas gracias. Conferencia de prensa del congresista Julio Rosas, que ha señalado pues que han presentado 43.000 firmas ante la Comisión de Justicia del Congreso junto a un informe que daría cuenta de la inconstitucionalidad del proyecto de ley sobre unión civil entre personas del mismo sexo. Justamente se le consulta que la ONU ha declarado, la oficina en el Perú de la ONU ha declarado que es un derecho a aprobar el proyecto de ley sobre unión civil. Es un informe, como bien se ha propalado a través de los noticieros de la ONU Perú, pero no es una posición oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es bueno que se conozca, porque ellos no pueden pronunciarse contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Son sugerencias, son informes que dan a conocer, y los peruanos no debemos sorprendernos. Tal es el caso que hace 3 años, por ejemplo, en la Organización Nacional de Naciones Unidas, el presidente Obama, en coordinación con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, quisieron agregar al artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos la categoría orientación sexual, y no prosperó, no fue aceptado, porque no está en armonía con la Declaración Universal. Así que no existe la orientación sexual como un derecho humano. Eso es muy importante que se conozca. Si bien es cierto, han propalado un informe, es un informe que se prepara entre trabajadores, entre grupos de personas, y hacen aparecer. Ejemplo de eso, deben conocer ustedes, cuando la ONU le dijo al presidente de Paraguay, ¿por qué no aprueba el aborto? ¿Qué hizo el presidente de Paraguay? Escribió directamente a Nueva York, a las oficinas de la ONU, para decir qué opinan. ¿Y qué respondió la ONU? Dijo que esos son informes o comunicados de grupo de trabajo, pero que no era la posición oficial de las Naciones Unidas. De la misma manera, tenemos que advertir al pueblo peruano que no podemos ser sorprendidos a través de estos comunicados. Los ciudadanos que quieren apoyar se le consulta sobre qué tendrían que hacer los ciudadanos para apoyar el referéndum. Y ya el Jurado Nacional de Elecciones dará a conocer en su momento, pero vale la pena que se consulte a la población. Es importante que se haga un referéndum, porque la mayoría de peruanos, como ya se ha estado conociendo inclusive a través de las encuestas, reconocen a la familia como base y fundamento de la sociedad peruana. Eso depende de las autoridades competentes al respecto. Hay ciudadanos que están firmando cartas dando su respaldo a quienes defendemos la familia. Todo peruano tiene libertad de expresarse y de firmar. Eso es referéndum. Yo considero que depende de las autoridades competentes en su momento. Es entendible, congresista, hay un apoyo definitivamente y lo está mostrando con este tema, pero el proceso formal para se le consulta si van a promover ellos la organización del referéndum o de un eventual referéndum. En su momento. Congresista, ¿ustedes mantienen su posición en torno al informe que se ha presentado sobre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia? Mire, la Defensoría del Pueblo no está para defender un grupo u otro grupo. La Defensoría del Pueblo es nombrada por el Congreso de la República, que representa a todos los peruanos. Por lo tanto, debió inhibirse inclusive de su pronunciamiento. Y el Ministerio de Justicia, como ya hemos escuchado al señor Óscar Escalante, de veras, en el año 2010 tuvo otra opinión y ahora otra opinión. Este proyecto de unión civil ya tiene predictamen, sin habérsele permitido a los autores sustentar. Yo creo que vamos a pedir que se le dé el debido proceso a todo proyecto de ley que corresponde. Les agradezco su atención a todos ustedes y queremos decirles al Perú de que debemos defender a la familia. Aquí quiero pasarles brevemente con el señor Apari para unas palabras. Muy buenos días
Bueno, primeramente dar gracias por todo esto. Yo soy un hombre que me cambié de sexo a muy corta edad, el primer transexual en el Perú, y puedo decir que yo no nací mujer, mis cromosomas no fueron cambiados, yo siempre fui varón. Ahora de la homofobia, yo les diría a todo el Perú, si habría homofobia en la iglesia cristiana, pues yo no estaría aquí. ¿Qué hago en este lugar entonces como cristiano? Quiero que entiendan que es el amor de Dios hacia los pecadores, hacia los homosexuales. Yo soy uno de los primeros que va a buscar jóvenes que están muriendo con el SIDA, homosexuales que están de ya terminando muriéndose, que nadie se ocupa de ellos. Yo soy consecuencia de la violación, de muy niño fui violado. Lo que se tiene que aprobar en este lugar es pena de muerte para todo violador. Eso tienen que preocuparse aquí, defender a la familia. Así que muy buenas tardes, Señor le bendiga. Parte de la conferencia de prensa entonces del congresista Julio Rosas. Defender a la familia como base y fundamento de la sociedad peruana. Muy amable, que Dios les bendiga. El congresista Julio Rosas entonces brindó una conferencia de prensa con el colectivo Parejas Reales, en los que ha presentado 43.000 firmas para pedir pues que no se apruebe el proyecto de ley sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Con más información vamos a retornar más adelante, Carla, parte de la conferencia de prensa del congresista Julio Rosas. Muchísimas gracias por esta información. Entonces tenemos los dos lados, ¿no es cierto?, de las propuestas, digámoslo así, o de los puntos de vista respecto a la unión civil. Por un lado teníamos la semana pasada, ¿no es cierto?, a otro colectivo apoyando también con sus firmas a Carlos Brus, que está presentando esta iniciativa de la unión civil, y ahora tenemos al congresista Julio Rosas apoyado pues por este colectivo de unión, colectivo de parejas reales en contra de la unión civil. Menciona. Solamente hacer una precisión, cuando ellos argumentan, hablan de matrimonio, pero la unión civil hasta el momento no es igual a lo que implica un matrimonio. Lo que están planteando entonces es apoyar la inconstitucionalidad de este proyecto, ¿no es cierto? Y sobre el referéndum propuesto en algún momento, dice que se verá en su momento. En todo caso, ahí está planteado el debate. Vamos a dejar ese tema entonces y vamos a retomar nuestra pregunta del día, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el chofer que arrolló a